que nunca. Vamos con esas consultas. Javier Cabrera, analista de XTB, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llegamos a la penúltima jornada de negociación de este mes de junio. Vamos a cerrar semestre. El Nasdaq Composite la semana pasada se pegó un duro varapalo. En la semana más de un 4% se llevaba por delante el índice, también el SP500. Y ahora parece que llega cierta tranquilidad. ¿Qué niveles? ¿Cómo estás viendo la fotografía de los principales índices? Sí, a ver, como comentabas, pues hay algunas dudas, ¿no? Sobre todo por la parte de inteligencia artificial, que al final, pues en Estados Unidos ha provocado mucha volatilidad, aquí en Europa quizás algo menos, pero bueno, igualmente hemos visto variaciones, ¿no? En el caso del IBEX 35, pues ya llevamos algunas semanas bastante planas. De hecho, si seguimos un poco en este ritmo, posiblemente se tope con su media móvil de 14 sesiones, lo cual tampoco es una noticia demasiado buena. Y además, pues vemos como hay una zona de resistencia en los 19.400, 19.500 puntos, ¿no? Entonces, ahora mismo a nivel de IBEX 35 es probable que sigamos teniendo una tendencia bastante lateral. Y a nivel de índices americanos, pues posiblemente tengamos una volatilidad alta. Es verdad que esta semana está bastante menos cargada que la semana pasada, así que si a nivel geopolítico nos respeta la situación, no deberíamos de tener tanto movimiento como sí que lo tuvimos la semana pasada. Con esta fotografía con la que arranca el día, vamos, si te parece, con consultas. Carmelo Ramo te pregunta, me gustaría que me dijera momento de entrada en Ferrari. Mirando al lujo, a los coches, ¿cómo ves Ferrari? Ferrari. Vale, Ferrari, bueno, en general el sector automovilístico está enfrentando bastantes problemas, ¿no? Ferrari quizás es un poco algo más ajeno porque también se asemeja mucho más al lujo, pero igualmente ya lo vemos en el gráfico, una caída muy importante desde mediados del año pasado. Es verdad que ya parece que hemos tocado un nivel de soporte alrededor de los 273 euros por acción. Estamos mirando mercado italiano y ahora mismo pues se encuentra ahí muy cercano de unos niveles de resistencia de los 328 euros por acción. Lo cierto es que son niveles que ya pues se ha acercado bastantes veces. Parece que va a seguir con ese movimiento lateral durante más tiempo. Al final pues es un sector que ahora mismo desde luego no tiene nada de catalizadores, y por tanto pues lo que vemos es pues una tendencia sin fuerza, ¿no? En el caso en el que rompiera los 328, pues ya ahí sí que estaríamos hablando de unos niveles o del próximo nivel en torno a los 367 euros por acción. Pero bueno, en cualquier caso, habría que echarle bastante paciencia y aquí el coste de oportunidad podría llegar a ser bastante alto. Vale, vamos con más consultas, si te parece. Desde Zamora nos llega una pregunta. ¿Qué opina de entrar en Redeia a estos precios y CaixaBank? Vale, pues por orden, en el caso de Redeia, también vemos una tendencia bajista muy importante desde principios del año pasado. Aquí también vemos cómo ha tocado suelo, estamos hablando de una zona de soporte en los 14,35 euros por acción, pero bueno, es verdad que parece que en el más corto plazo está cogiendo algo de fuerza, ¿no? Vemos una tendencia un poquito más positiva, pues aproximadamente desde finales del mes de abril de este año, y aquí pues estamos pues prácticamente ya ha roto una resistencia a los 15,37 euros por acción. Hoy es verdad que está teniendo algo más de dudas. Yo creo que si la sesión la cierra por encima de esos niveles, podríamos hablar de que la tendencia alcista sigue cogiendo fuerza, y los próximos niveles que tendríamos que ver son los de los 16,26 euros por acción, ¿vale? Que aquí ya sí que nos enfrentamos a una resistencia bastante importante. De hecho, la última vez que la tocó, pues tuvo una caída muy, muy grave. En la segunda, ¿cuál has dicho? Perdona, Celnex. No, era CaixaBank, decía analista de entrar en Redeia a estos precios y CaixaBank. Vale, Cuéntanos. CaixaBank. A ver, aquí sector bancario, es verdad que CaixaBank lo ha hecho mejor que el resto en este año, ¿no? O sobre todo después del conflicto.
pero bueno, hay que tomarlo con bastante calma, ¿no? Estamos hablando de un sector que ya lleva subidas acumuladas muy importantes, es verdad que este año pues se lo ha tomado con más calma, eh, pero igualmente hay que cogerlas con bastantes pinzas, ¿no? De hecho, pues bueno, aquí vemos cómo el precio está prácticamente tocando hoy la media móvil de 14 sesiones, es verdad que hoy está rebotando con algo más de fuerza, pero bueno, son niveles bastante peligrosos. De hecho, pues vemos cómo topó con un nivel de resistencia en los 12,73 euros por acción y tuvo una corrección importante, ¿no? Ahora mismo, pues habría que ver qué fuerza tiene esa tendencia. Y parece que se va relajando poco a poco, ¿no? Entonces, pues bueno, en el más corto plazo, una tendencia alcista, aquí lo estamos viendo, pero con bastantes dudas en el más corto plazo. Así que yo creo que este tipo de valores ahora es posible que tome un movimiento algo más lateral con una zona de soporte en los 12,26 euros por acción y que de aquí no tenga demasiado más movimiento. Vale. Vamos con más consultas y te pregunta Franco Isguizot. Materion en la NISE, ticker M de Madrid, T de Toledo, R de Roma, N de Navarra. Está dentro a 275. ¿Qué proyección le ve? Vale. Bueno, pues aquí sí que vemos una tendencia alcista muy limpia, ¿no? Yo miraría pues ese RSI, si la compañía está ya en una zona de sobrecompra. Es verdad que está por encima de los niveles de 70, esto indica cierta sobrecompra, pero tampoco estamos hablando de niveles muy excesivos. Es probable que lo que veamos sea una corrección, alguna corrección en el corto plazo, una toma de beneficios, pero como podríamos ver aquí, hace apenas 3-4 sesiones, pero igualmente la tendencia es muy buena, ¿no? Pues con una DX con mucha fuerza, únicamente le quedaría salir ligeramente en la zona de sobrecompra para poder seguir continuando con la tendencia alcista. Vale, vamos con una llamada. Está al otro lado del teléfono Jacinto. Jacinto, muy buenos días. Buenos días. Díganos. Vamos a ver. Yo tengo Rheinmetall compradas hace 3 o 4 meses y tengo unas pérdidas casi del 50%. Entonces querría saber si puedo volver a entrar ahora que está muy bajo para compensar esas pérdidas. No sé si es buen momento, claro. ¿Dónde ha dicho, perdone? En Rheinmetall, si es buen momento para... En la alemana, ¿no? En defensa, entrar. dice. Sí, en defensa. Si es Rheinmetall, es de defensa alemana. Vale, vamos con ello. Muchísimas gracias, Jacinto. Nada. Pues vamos con ello. La semana pasada que Rheinmetall vivió una intensa semana. ¿Cómo la ves, Javier? Sí, a ver, es que Rheinmetall, pues ya como lo ha comentado el oyente, ¿no? Una bajada muy intensa, una tendencia bajista. Ahora mismo yo no la tocaría demasiado porque es que seguimos viendo cómo su tendencia bajista tiene fuerza, ¿no? Lo vemos en el ADX, es decir, no es una caída para toma de beneficios, sino que estamos hablando de, bueno, pues su media móvil de 14 sesiones está por debajo de la de 28, el ADX cogiendo fuerza en una tendencia bajista, pues entonces esto no tiene demasiado suelo, ¿no? Y a nivel fundamental, pues ya lo vimos la semana pasada, como parece que Europa está echándose ligeramente hacia atrás en cuanto a las inversiones en defensa y Rheinmetall, pues una de las más perjudicadas por ese fin del proyecto de uno de los buques más importantes, ¿no? Que iba a ser para Alemania. Entonces, pues de momento me alejaría. Es verdad que aquí tiene algún hueco que podría cerrar al alza, pero de momento lo que parece es que la tendencia bajista va a continuar y no tiene demasiado suelo. Vale, pues vamos con más consultas, si te parece. Dice Hondar, análisis técnico de Global Dominion para entrar en este soporte, te pregunta. Global Dominion. Vale, pues vamos allá. Global Dominion, que bueno, aquí vemos una tendencia un poquito más lateral, ¿no? Después de las subidas de comienzos del 2025. Claro, aquí pues habría que fijarse más en el corto plazo
si tenemos alguna zona de sobrecompra o de sobreventa, pues vemos que estamos cerca de la zona de sobreventa. Yo creo que si cae por debajo de 30 podría ser una buena oportunidad. De hecho, pues bueno, aquí estamos viendo cómo la compañía se está acercando a una zona de soporte alrededor de los 2,92 euros por acción. Es verdad que, claro, estas tendencias laterales tienen el problema de que muchas veces pues, pueden ser bastante largas, ¿no? De hecho, pues ya lo estamos viendo como desde mediados del año pasado está envuelta en ello. Ha tocado varias veces la resistencia de los 3,54 o 3,55 euros por acción. También ha tocado alguna vez esta zona de soporte que hemos comentado. Entonces, yo creo que es un valor que entraría, pues si veo que hay una zona de soporte que se cae muy por debajo de la zona de sobreventa en RSI, pues ahí sí que me fijaría, pero si no, pues creo que es una compañía que, pues bueno, quizás para operar dentro de esa tendencia está bien, pero no mucho más. Vamos con otra consulta. Bueno, dice Julián de Torrejón, dice, he vendido IAG, el conglomerado aéreo, con un 21% de ganancia. Y pregunta que si reinvierte en Redella. Es verdad que antes estabas comentando Redella, hablando de esa tendencia, bueno, bajista también, como parecía coger fuerza. Pero ¿qué te parece con esa venta de IAG que ha dicho, con 21% de ganancias, si reinvierte en ella, en Redella? A ver, yo creo que en Redella ahora mismo, parece que si hoy cierra por encima de los 15,37 euros por acción, sí que podría irse a la zona de los 16,26, ¿no? Como otra resistencia, pero pienso que depende un poco de lo que vaya pasando hoy. Bueno, de hecho, hoy si nos fijamos un poco mejor, ha abierto a la baja, ¿no? Que aquí me he equivocado antes, me había fijado en esta vela, pero es que hoy ha abierto con un gap bajista muy importante. Entonces, claro, pues aquí ya estamos hablando de que los niveles de resistencia de los 15,37 pues ya no están ni cerca, ¿no? De hecho, ha perdido la tendencia, entonces pues creo que de momento es un valor a dejarlo. ¿Puede ser que mañana tenga un rebote al alza? Pues puede ser, pero bueno, es como coger un cuchillo que cae. ¿Y qué te parece IAG? Tenía las ganancias después de haberlas vendido, pero ¿qué te parece IAG? A ver, IAG es una compañía que nos gusta dentro de la ciclicidad lógica del sector, porque bueno, es una empresa como muy eficiente y eso pues el mercado lo valora. De hecho, dentro de muchas casas de análisis es de las favoritas por esa eficiencia, ¿no? Que ya hemos visto gracias a la reducción de costes y sobre todo los aviones que se van incluyendo poco a poco en su flota y que gastan menos combustible. Aquí vemos cómo rompió una zona de resistencia, los 5,24 euros por acción. Es verdad que ha tenido un par de sesiones de corrección, consolidando, digamos, esta tendencia alcista que ya hemos vivido, pero bueno, en principio yo creo que puede seguir repuntando, más aún cuando parece que el conflicto en Oriente Medio se está resolviendo, los precios del petróleo ya han vuelto a niveles anteriores a la guerra y eso pues es la principal variable que influye en IAG, porque los costes del combustible representan alrededor del 20% de sus costes totales, ¿no? Entonces, pues poco a poco el coste de combustible también se iría reduciendo y tendría un impacto positivo en la compañía. Vamos con más consultas. Te pregunta David Radua. Buenos días, le podría preguntar a Javier por SAP y ServiceNow con intención de entrar en una de ellas. ¿Cuál ve mejor para ir a medio plazo? ¿SAP o ServiceNow para medio plazo? Vale, a ver, para medio plazo, bueno, pues es otra cosa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque SAP ya hemos visto, pues estamos viendo una tendencia bajista muy importante. Parece que va tocando suelo en los niveles actuales, ¿de acuerdo? En esos 131,40. Hoy, pues de hecho, es verdad que ha abierto con un ligero gap al alza, que ahora esté cayendo en la sesión. Pero parece que ya estamos cerca del suelo, ¿no? Esto es una buena noticia, sobre todo si la visión es más bien medio plazo, porque a nivel software, de hecho, pues bueno, tiene un producto que es difícilmente sustituible. No está todavía en la zona de sobreventa, por tanto, pues bueno, puede ser un valor interesante para ir acumulando, pero tampoco se puede descartar que siga teniendo caídas porque la negatividad sobre el software sigue siendo alta. Yo creo que ya
los niveles al alza que tiene que ir controlando son los 165 euros por acción. Si supera estos niveles, pues ya sí que estaríamos hablando de una tendencia de nuevo alcista y es un valor interesante. La segunda, si me puedes repetir cuál era. Service Now. Sí. El ticker me sale a mí. A ver. Te digo. Vale, creo que es Now. Now, efectivamente, NW. Sí. Sí, bueno, aquí por ejemplo aquí sí que vemos un suelo mucho más establecido, no como en SAP, ¿de acuerdo? Vemos una zona de soporte en los 85,29 dólares por acción y aunque también hay que señalar que después del repunte ha tenido un pinchazo muy fuerte, ¿no? Pues una caída casi vertical. En la última sesión del viernes vimos un repunte muy importante. Pero bueno, en cualquier caso, ahora tenemos que vigilar de nuevo otra vez la zona de resistencia. Yo diría que tiene dos, ¿no? La primera de ellas es en los 103 dólares por acción y si lo supera, después tenemos otra resistencia también cerquita en los 124,73 dólares por acción. De momento, los niveles que tenemos que fijarnos, los 103 dólares por acción. Si los rompe, pues ahí podría dirigirse a los 124. Si no, pues los 85,29 hay que vigilarlos de cerca. Vale. Pues vamos con más consultas. Y te pregunta Amparo Gutiérrez. Bueno, decía, por favor, recorrido de IAG. Bueno, ya hemos visto IAG y decía Jefferies. A mí, viendo a Jefferies Stock, me sale JEF, Jefferies Financial Group. Sí, vale. Bueno, compañía que vemos aquí varias sesiones con caídas muy fuertes, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo. Claro, este tipo de valores cuando caen, pues pueden tener atractivo porque se piensa en un rebote en el corto plazo, ¿no? Se piensa otra vez en que va a volver a los niveles de los 62 dólares por acción, desde los 48 que cerró la pasada semana. Pero no tiene por qué ser así. También puede perder los 48 dólares y dirigirse con fuerza a los niveles de los 35 o 36 dólares por acción. ¿De acuerdo? No todo lo que baja tiene que volver a los mismos niveles. De hecho, aquí lo vemos ya en varias ocasiones, como tuvo una caída muy importante, pues lo estamos viendo desde los 70 hasta los 48 dólares por acción, tuvo una recuperación, otra caída importante, otra recuperación, es decir, es una compañía bastante volátil, ¿no? Pues bueno, pues son empresas que tienen un riesgo bastante elevado. De hecho, es probable que en el corto plazo, pues bueno, no está ni siquiera en zona de sobreventa, entonces pues tampoco podemos descartar que siga cayendo. Vale. También quería preguntarte esta mañana por las acciones de Sabadell. ¿Cómo las ves? Vale, pues Sabadell, bueno, un poco al estilo de Caixa, en particular están en una situación un poquito peor, ¿no? Pero bueno, a nivel macro, pues lo mismo. Deberíamos de ver cierto deterioro en la demanda de crédito por la subida de tipos, ¿vale? En el más corto plazo. También quería preguntarte esta mañana por las acciones. Me parece que se está colando un audio. ¿Me escuchas, Javier? Sí. ¿Sí? Vale. Pues si retomamos porque se ha torcido el... ¿Qué te parece Sabadell? Perdón, me decías hablando de CaixaBank, lo que se esperaba de cierta debilidad de la demanda de crédito. Cuéntanos, perdona. Sí, pues bueno, a ver, ya de hecho lo vemos un poco en el gráfico, ¿no? Yo creo que esta tendencia lateral de Sabadell al final lo que transmite es un mercado inversor que está esperando si la inflación, si la subida de tipos va a impactar o no va a impactar, ¿no? Sobre todo yo creo que aquí, pues en niveles en los que ya a nivel de valoración estaba en múltiplos muy exigentes, por eso vemos también ese castigo. En términos generales, hemos visto cierta recuperación, pero bueno, yo creo que va a estar en un mercado lateral bastante importante. De hecho, pues la tendencia posiblemente no tenga demasiada fuerza, como estamos viendo, y al final eso lo que nos indica es que podemos estar entre estas franjas durante mucho tiempo. Si el inversor pues se atreve a jugar en el rebote en ambas resistencias, bien, pero en principio, bueno, es un valor que más allá de la remuneración al accionista, de momento no le vemos demasiado atractivo. Vale, vamos con una nota de voz. Buenos días, Radio Intereconomía, soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ven en estos momentos Nvidia
para tomar posiciones y esperar un rebote de cara a los resultados. Muchas gracias. Pues gracias a Bernardo y el gigante de la IA en Wall Street, Nvidia. Sí, Nvidia, que bueno, que ya no muestra la fortaleza que mostraba antes, ¿no? Ya pues las subidas son mucho más contenidas y más con los miedos que hemos estado viendo últimamente. Yo creo que perdió la semana pasada pues un nivel de soporte de los $194 por acción. De hecho, cerró los 192. Esto pues genera ya bastantes dudas. Hay que tener bastante cuidado porque bueno, porque da igual que sea Nvidia, que puede seguir cayendo. Es verdad que su ADX no muestra demasiada fuerza, entonces podríamos entrar en un movimiento lateral, pero bueno, el problema es que haya caído por debajo de esos niveles y ahora los próximos soportes los tenga en los $172, de 194 a 172, pues bueno, todavía tiene caída para experimentar. De hecho, pues bueno, es posible que haya perdido su media móvil de 14 sesiones. Como estamos viendo aquí, que también es una mala señal. Así que de momento yo creo que la mejor noticia sería que entrara en un canal lateral. Para terminar, creo que no sé si nos da tiempo, vamos con una última nota de voz. Buenos días, Radio Intereconomía. Una pregunta para el analista. ¿Qué me aconsejaría a corto plazo, 2-3 meses, invertir? ¿En Banco de Santander o en Iberdrola? Gracias y felicidades por el programa. Pues el Banco Santander o Iberdrola. Pues mira, banca, como ya lo hemos comentado, pues básicamente la tesis más o menos muy similar, ¿no? De hecho, al final es que las cotizaciones se mueven de maneras muy parecidas. Me gusta más Iberdrola porque habéis que hemos visto cómo rompió la resistencia de los 20,45 euros por acción y la tendencia está siendo muy positiva. Su ADX, pues como vemos, está cogiendo también algo de fuerza. Y además, pues a nivel fundamentales también nos interesa. Creo que la valoración es bastante más interesante que Santander, que sigue cotizando en múltiplos elevados, ¿no? Y aquí, pues posiblemente también hemos visto un cruce de medias móviles. En general, pues bueno, yo diría que Iberdrola posiblemente tenga más atractivo de lo que tiene Banco Santander. Pues Javier Cabrera, de que este ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, feliz jornada y feliz semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo.